Ahora sí. ¿Quiere ver su cámara? Sí. No te copié, compartir solicitud. Un técnico en la sala C9. Y después, sí, acá, si comparto pantalla, ahí se ven. Gracias. 9 de noviembre, electivo de medieval. Muchas gracias. De nada. Que tenga una clase. Gracias. Vamos a bajar entonces el texto del monologio. Vamos a descargar. Y ahí deberíamos compartir pantalla. Ahora se me perdió la reunión. ¿Cómo va a ganar? Ah, verdad que esto se ve, yo no lo tengo que ver en pantalla, se ve ahí y lo ven en la casa. No lo veo en esa pantalla, se me olvidó. Habíamos leído el capítulo 1. Ahí lo ven, ¿no? Ah, y habíamos leído el prólogo, que también es importante, ¿eh? Los capítulos 2 y 3 van más o menos en la misma línea, pero leámoslo igual para recapitular, para refrescar la memoria. ¿Se lee? No, está muy chico. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ahí sí. ¿Se lee? No, se lee. ¿O todavía grande? Sí. Perfecto. Leamos esto como el 2 y 3 juntos, como para recapitular el tema. ¿Quién se anota para partir? Yo puedo. Bien. Del mismo tema. Como hemos encontrado que hay un ser soberanamente bueno, considerando que todos los objetos buenos son tales por un ser que es bueno de por sí, del mismo modo hay que concluir necesariamente que hay un ser soberanamente grande. Si se considera que todo lo que es grande lo es por un ser que es grande por sí mismo. Grande, digo, no por la extensión, como un cuerpo, sino tal que cuanto más grande es, más digno y bueno es, como la sabiduría. Y puesto que no puede haber nada soberanamente grande, más que lo que es soberanamente bueno, es necesario que haya un ser a la vez soberanamente grande y soberanamente bueno, es decir, absolutamente superior a todo lo que existe. Y sigue nomás con el 3. Profe, ¿no está como Sí. y yo está poniendo dos definiciones de grande, como de tamaño o de grandeza? O sea, contraponiendo dos definiciones de grande. Ah, ya, pero él está hablando de grande en grandeza. O sea, está diciendo que grande no lo entiende como tamaño, como grandeza física, sino que grande tiene un sentido, en el fondo tiene un sentido de perfección. Yeah. Grande en el sentido de perfecto, que tiene más perfección de ser. Yeah. Y en ese sentido es sinónimo de bueno y es sinónimo de ser, o sea, tiene más ser, ¿no? Tiene un ser que es más, diríamos, propio, es el ser que verdaderamente es, ¿no? Eso es, claro, eso es la grandeza, o nosotros diríamos quizá como la intensidad en el ser, ¿no? Y de hecho pasa, bueno, el primer concepto que él había utilizado en la primera prueba era en base al concepto de bien, y ahora pasa directamente al concepto de ser, en definitiva.
Sigue nomás. Sí, aquí explica esto mismo. Que hay una naturaleza por la cual todo lo que esta naturaleza subsiste por sí misma y es absolutamente superior a todo lo que existe. Finalmente, no solo todo lo que es bueno y grande lo es en virtud de una sola y misma cosa, sino que también todo lo que existe parece existir en virtud de un solo y mismo ser. Porque todo lo que existe viene de algo o de la nada. Pero la nada no puede recibir el ser de la nada, porque ni siquiera se puede imaginar que haya algo sin causa. Luego, lo que existe no tiene el ser más que en virtud de otra cosa. Así las cosas. O la causa de lo que existe es única o hay varias. Si hay varias, o convienen en un principio común que las ha dado el ser, o existen cada una de por sí, o se han creado mutuamente. Ahora bien, si provienen de un mismo principio, ya no tienen un origen múltiple, sino único. Si existen cada una por sí mismas, hay que suponer la existencia de una fuerza o una naturaleza a la que le es propio existir por sí, y de la que tienen su prerrogativa de existir por sí mismas. Pero entonces es indudable que existen por aquel mismo, y solo del cual tienen la propiedad de existir por sí mismas. Es pues más acertado decir que existen todas por razón de este principio único, más que por razón de los varios, los cuales por ningún concepto podrían existir en él, sin él. En cuanto a una existencia por mutua comunicación, no hay ningún principio que permita admitirlo, porque sería contradictorio que una cosa recibiese el ser de aquella a la cual ella se lo da, y las relaciones mismas no se crean así mutuamente. El esclavo y el amo son ciertamente tales relativamente el uno al otro, pero los hombres a los cuales aplicamos estas calificaciones diversas y relativas no existen ni uno ni otro en virtud de una creación mutua, y estas relaciones mismas que reinan entre ellos no están producidas por su acción recíproca, porque no existen más que por la naturaleza de los sujetos entre los cuales les concebimos. Por tanto, desde el momento en que la verdad no permite, es necesario que esta causa sea única. Y puesto que todo lo que existe no existe más que en virtud de una causa única, es necesario que esta causa única exista por sí misma. Todo lo demás tiene su origen de otro. Solamente ella existe por sí misma. Pero todo lo que existe por otro es menor que la causa que ha producido todos los seres y que existe por sí misma. Por lo cual, lo que existe por sí mismo es mayor que todo lo demás. Hay, pues, un principio superior y único a todo lo que existe. Ahora bien, aquel que es superior a todas las cosas, el que comunica el ser, la bondad y la grandeza a todo lo que es bueno y grande, este es forzosamente, soberanamente bueno, grande y superior a lo que existe. Existe, pues, algún ser que, bien sea llamado esencia, substancia o naturaleza, es perfectamente bueno y grande, es, en fin, superior a todo. Bien, ¿quién quiere resumir? Se puede resumir en bastante pocas palabras, ¿no? ¿Cuál es como el concepto o los conceptos de fondo que están detrás de esta demostración? ¿De este capítulo o de lo que hemos visto hasta ahora? Está claro, de ambos, porque en el fondo en ambos funcionan como los mismos supuestos, ¿no? Que todo lo que es bueno porque participa de como una bondad superior, y asimismo todo lo que es grande participa no sé si participa, es grande en virtud de un ser que es más grande. Una consulta, ¿escuchan lo que se dice en la sala? Sí se escucha, profe. ¿Escuchan? Ah, ya, perfecto. Sí, hay un primer supuesto que en el fondo todo lo que se dice bueno, todo lo que se dice ser, digamos,
todos estos conceptos que se predican de los entes empíricos corresponden a una única realidad, ¿no? O sea, lo que es uno, lo que era, se aplica a lo que era la noción básica del universal. El universal es lo que es uno en muchos. Solo que ahora se da un paso de la realidad conceptual a, o sea, de la existencia, digamos, no realidad, porque después no tenemos otra palabra para decir realidad real, de la existencia conceptual, llamémoslo así, a la existencia real, ¿no? O sea, si el concepto de bien que predicamos de todos los bienes es un solo concepto, entonces debe remontarse últimamente a una única realidad. O sea, tiene que corresponder últimamente a una única realidad. Y esta realidad tiene que ser causa. O sea, es la causa por la cual todos los bienes son bienes, por esta única causa, que entonces tiene que ser el bien por sí mismo, el bien en sí. Entonces, el supuesto básico que se aplica es el principio de causalidad. O sea, digamos, el concepto individúa lo que es la causa común, como la llamaba, ¿se acuerdan también Abelardo? Decía, el concepto indica entonces una causa común, por la cual todos los caballos son caballos, todos los perros son perros, pero más allá de eso, todos los seres son seres, ¿no? Todos los bienes son bienes. Entonces, esta causa común últimamente tiene que ser un ser subsistente. ¿Qué decían? Que también eso se apoya en la otro no sé, supuesto idea que mencionas de que esa primera causa tiene que ser efectivamente y no puede ser la nada, como que la nada no se puede surgir todo esto que él está teorizando. Claro, bueno, hay un supuesto que aquí no se explicita, que evidentemente todos los seres a los cuales se aplica este razonamiento son seres finitos. Claro, y entonces tiene que haber otro que justifican a sí mismos por ser finitos. Entonces, involucran básicamente eso que después pasará a explicar en el capítulo siguiente. Ellos han surgido de la nada, ¿no? O sea, antes no eran, pero no pueden haber surgido de la nada en el sentido de una nada absoluta, porque de la nada no sale nada, entendida como nada absoluta, ¿no? Y entonces tiene que haber algo, los seres finitos, los seres que están en el devenir, necesitan una causa. Pero esta causa es individuada entonces en este ser, del cual el ser, el bien, ¿no?, se predican de un modo entonces absoluto. Entonces, claro, esto que indica grande, superior, todo esto que son también expresiones metafóricas, ¿no? La grandeza, la superioridad tiene que ser entendida en un sentido de absoluto, que en el fondo que el ser que es absolutamente, ¿no? Que no es simplemente superior en el sentido, eso es un punto muy importante que hay que entender, el ser supremo no es simplemente superior en una escala continua, como podría ser, por ejemplo, una mosca que es superior a una piedra. O sea, en la escala de los seres hay una superioridad, un ser superior a otro. Pero cuando habla aquí del ser superior en el sentido de supremo, no es simplemente un peldaño más en esa escala, porque lo que lo caracteriza es una diferencia ontológica, es un salto ontológico, porque es el único ser que tiene el ser por sí, y todos los otros tienen el ser por causa, porque son causados, o por participación, ¿no? Se recicla la palabra antigua que había inventado Platón, se traduce al latín, ¿no?, la participación, y se precisa que como sinónimo de causación, o sea, es el ser causado, ¿no? Es el ser causado. Que un ser sea causa en el sentido absoluto y que otro sea causado es una diferencia infinita, que no es como una diferencia entre un peldaño y otro dentro de la escala del ser causado, porque el ser mismo, en el fondo, se predica en un sentido diferente. Claro,
dentro del mismo concepto de ser, pero dentro del concepto de ser se toma en un sentido analógico. O sea, no es el mismo acto de ser, el acto del ser que tiene el ser por sí, al que tiene el ser participado. El que tiene el ser participado tiene un grado ontológico que es como infinitamente diferente, hay una infinita distancia. Así como hay una infinita distancia entre el no ser y el empezar a ser. Cuando los seres son creados de la nada, hay una distancia infinita entre el no existir y existir. Hay un salto, no hay una continuidad. Que la nada, así por sí sola, no explica el ser. Entonces hay un salto ontológico y la creación es un acto, por eso, infinito de algún modo, ¿no? Pero este acto de ser que es participado, a su vez, tiene una distancia infinita respecto del ser que tiene el ser por esencia, ¿no? Que tiene el ser por su propia naturaleza, que es el ser y no lo tiene por ser causado, ¿no? Y bueno, y aquí recuerden siempre que esa diferencia que marcaba San Agustín, ¿se acuerdan en esa paginita corta pero muy importante de la Ciudad de Dios cuando habla de las diferentes causas, ¿no? Que hay causa en un sentido estricto solo cuando es causa última o causa primera, según como uno quiera, según el punto de vista. Pero la causa primera es la única que es causa en el sentido estricto. Las causas que a su vez son causadas, no, son causas en un sentido impropio. En realidad son como anillos en una cadena causada. Entonces cuando yo digo, esa es una trampa en que muchos caen cuando se plantea la demostración de la existencia de Dios como causa, porque muchos mentalmente tienen incorporado que causa es siempre causa segunda, y no distinguen entre la causa, o sea, tienen en mente un solo nivel de causalidad, que es el de la causalidad empírica. Pero la causalidad empírica es una causalidad segunda, porque los entes empíricos causan, pero a su vez son causados. Entonces lo que hacen es, en el fondo, es transmitir una cadena causal, pero no son ellos el inicio. Entonces causa en el sentido verdadero indica un ser que tiene el ser, ¿no? En un sentido propio, específico, distinto, ¿no? Bien. Oh, evidentemente, aquí vale la pena de nuevo recordar la distinción entre realismo, ¿no? O sea, porque aquí muchos de los que leen este razonamiento de Anselmo dicen, es que Anselmo razona así porque es un realista. Entonces dicen, ese bien que está en los seres lo toma como una realidad. Y por lo tanto puede demostrar en base a eso la existencia de Dios como una realidad. Pero nosotros la vez pasada hicimos una distinción. ¿Se acuerdan? Dijimos que no es realista Anselmo. ¿En qué sentido no es realista? O para ser más exacto, ¿en qué sentido no es realista y en qué sentido sí es realista, pero de un realismo, de un tipo específico de realismo que es la verdad que tiene el realismo? O sea, porque el realismo es un error, pero como todos los errores tiene una parte de verdad, ¿no? Porque digamos, no hay ningún error que pueda subsistir sin tener, incluso para subsistir como error necesita tener una parte de verdad, ¿no? Y el realismo, entonces, tiene una parte de verdad. Eso es lo que tengo anotado, que es que no es realista en el sentido que no cree que los universales genéricos y específicos sean entes reales, pero sí cree que los conceptos últimos se tienen que referir a una última realidad, que es Dios. Claro, porque la discusión sobre los universales como reales giraba, si se acuerdan, en torno a los géneros y a las especies, ¿no? Entonces, los universales en el fondo podrían dividirse en dos clases. O sea, entendiendo por universales todos los conceptos, en el fondo todos los conceptos humanos, si los llamamos universales, pero los universales de los que se habla
en la discusión sobre los universales en el siglo XI y XII son los géneros y las especies. Quizás sería más exacto entonces, porque para respetar la terminología que se usa en la época, todos los conceptos se distinguen en dos clases. Una es la que se suelen llamar los universales, que son géneros y especies. Pero hay una clase superior de conceptos que son los que todavía no se llaman así, pero pronto se llamarán así, que son superiores y que son más universales. Llamémoslo así, universalísimos. Profesor, disculpe, no se ve lo que está escribiendo en la pizarra en el... ¿Verdad? Serían los trascendentales. ¿Y qué son los trascendentales? Son los conceptos que se predican de todas las cosas. Claro, que se predican de todos los seres porque transcienden precisamente los géneros y las especies. Son más universales que todos los géneros y todas las especies y por lo tanto se predican de todos los seres. Y son 3 o 4, ¿no? ¿Cuáles son? El ser, lo uno. Claro, el ser, el uno, El bien. el bien. Y quizás la belleza. Antes de eso, sí, la belleza la podemos agregar, pero antes de eso hay uno importante que falta. La verdad. Claro, verdadero, verdad, belleza. Claro, aquí yo anoté 5, después veremos que en realidad se pueden reducir a 3. Que representan como en el fondo los 3 como aspectos principales del ser, en definitiva, y los otros como que se reducen a uno de estos 3. Pero los que son irreductibles son estos: ser, bien, verdad, ¿no? Como lo había explicado ya Agustín en el de Trinidad. Digamos que la Trinidad, en el fondo, que en Dios es una Trinidad de personas, pero en el estudio ontológico también se puede decir que hay una tríada, una Trinidad como de aspectos del ser, a los cuales el ser se reduce de una manera primitiva, primaria. Y entonces es clarísimo que Anselmo no es realista en cuanto a los géneros y a la especie, que es la definición del realismo del siglo XII. No, XI. Nunca dice que existe el caballo en sí. No dice, por ejemplo, que como es un solo concepto que aplicamos a todos los caballos, entonces debe subsistir, ¿no? Un caballo en sí, en el sentido de un modelo real, como del caballo en sí. Nunca dice eso, ¿no? O que haya una sustancia caballo, que el caballo como naturaleza exista in rerum natura, en la naturaleza exista una sustancia caballo a la cual se aplica nuestro concepto de caballo. No dice eso, nunca. Al contrario, después cuando hablará del verbo, lo veremos en el Monologion, claramente dirá algo que va en contra de este tipo de realismo. Y en cambio sí es realista en el sentido de los trascendentales, pero el punto es que ahí es correcto ser realistas, porque es correcto que estos conceptos que de los seres finitos se predican de un modo impropio, porque un caballo es propiamente un caballo, pero es impropiamente ser, porque el ser no se predica de él de un modo esencial. Él tiene el ser prestado por otro, tiene el ser, diríamos, como podríamos decir, dado como incomodato por otro, causado por otro. Entonces de él no se predica el ser de un modo propio, de un modo estricto. Y entonces este concepto de ser sí últimamente tiene que pertenecer, tiene que ser predicable, no de una realidad en sentido propio. O sea, tiene que haber un ser del cual este ser, este concepto se predica de un modo perfecto. Porque todos estos trascendentales, ¿no? lo que involucran en definitiva es perfección. Ah, no, ahí no se ve en la vez.
Son, bueno, después también habrá una manera de llamarlo que la inaugurará Juan Duns Scoto, las perfecciones absolutas. O sea, son todos los conceptos ya está aquí en el Monologion. Después lo desarrollará más Duns Scoto, pero la idea básica está aquí. O sea, son todos conceptos que involucran perfección. Y por eso sabemos que son predicables del Ser Supremo, de Dios, ¿no? Ahora esto, que digamos que estas perfecciones absolutas son predicables de Dios, ya lo había dicho Agustín, ¿no? Lo está reelaborando de Agustín. Pero el enfoque ahora que le agrega Anselmo es que lo está usando positivamente Dios, ¿no? Agustín lo utilizaba para demostrar cuáles son los predicados que es correcto predicar de Dios, ¿no? Pero Anselmo le está agregando que estos predicados que es correcto predicar de Dios, además sirven para demostración de su propia existencia. Porque tiene que haber un ser subsistente, ¿no? De los cuales estos conceptos se predican, ¿no? Ese es el razonamiento de fondo que hace Anselmo. Y entonces, bueno, evidentemente, después tendrá que decir qué grado de realidad tienen los géneros y las especies, pero ahí eso lo dirá cuando pasará a hablar de las ideas en el verbo, ¿no? El verbo como modelo de las cosas. No sé si hay preguntas o dudas sobre eso. Ese es como el punto clave, ¿eh? Así que si hay preguntas. O si quieren le damos este que concluye, este capítulo 4 como que concluye este tema y después podemos conversar más de eso. No sé si hay algún otro voluntario. Yo puedo leer si Nico no quiere. Ya, perfecto. Capítulo 4, el mismo tema. Sigamos. Si alguien examina atentamente las naturalezas distintas que se ofrecen a él, quiera o no, se da cuenta que no tienen todas el mismo grado de dignidad, sino que se distinguen por su mayor o menor nobleza. El que duda de que el caballo no es por su naturaleza superior a la madera, y el hombre al caballo hombre. Por consiguiente, así como no se puede negar que entre las diversas naturalezas hay algunas mejores que otras, así la razón nos obliga a deducir que hay una tan superior a las otras que no la hay mayor. Sí, en efecto, la distinción de los diversos grados es infinita, de suerte que el más elevado tenga todavía otro por encima. Hay que admitir que no habrá límite en el número de las naturalezas, principio tan absurdo que salta a la vista, a menos que sea un insensato. Existe, por tanto, necesariamente una naturaleza cuya superioridad sobre las otras sea tal que no quede inferior a ninguna. Pero esta naturaleza presentarla es única o hay varias del mismo género, iguales entre sí. Ahora bien, como no pueden ser iguales por condiciones diferentes, sino por una condición única e idéntica, esta condición única que las hace iguales en grandeza es o ellas mismas u otra cosa distinta de ellas. Pero si no es más que su propia esencia, como ellas no tienen varias esencias, sino una sola, se seguiría que no hay varias naturalezas, sino una sola. Porque aquí hay que entender por naturaleza lo mismo que esencia. Sí, por el contrario, aquello que hace que muchas naturalezas sean igualmente grandes es distinto de la naturaleza misma. Seguramente que ellas son, a su vez, menores que lo que les comunica su grandeza, porque todo lo que es grande por comunicación de otro es menor que aquello de lo que recibe su grandeza. No son, pues, de tal manera grandes que no tengan nada por encima de ellas. Y si no por parte de su esencia, ni por parte de un elemento extraño, es posible que existan esas naturalezas iguales y supremas. Queda que no pueden existir de ningún modo. Queda, pues, esta naturaleza única, que es superior a todas hasta el punto de no admitir inferioridad con respecto a ninguna.
pero el ser que llena estas condiciones es soberanamente grande y bueno, está por encima de todo lo que existe. Hay, pues, una naturaleza superior a todo lo creado, y esto no puede ocurrir sin que exista por sí misma y sin que todo lo demás que exista haya recibido de ella su existencia. Porque como la razón nos demostraba hace un momento que lo que es por sí mismo y por lo cual existe todo es superior a todo lo demás, recíprocamente, o este principio superior existe necesariamente por sí mismo y comunica el ser a todas las cosas, o hay varios principios superiores. Pero es evidente que no puede ser esto. Existe, pues, una sola naturaleza, substancia o esencia, igual y grande por sí misma, que saca su existencia de su propio seno y de la cual emanan verdaderamente la bondad, la grandeza, la existencia, que, por consiguiente, es la soberana bondad y grandeza, el ser y la substancia por excelencia. En una palabra, el principio superior a todo. Claro, aquí concluye este argumento y pasa entonces al argumento que está inmediatamente relacionado con este, que es el de la creación, ¿no? Porque ya en lo que ha dicho está implícito que si existe esta naturaleza superior a todo, es porque es creadora de todo el resto. Entonces ya están presentes aquí los dobles, como el doble plano de la realidad, ¿no? Que aquello que es objeto directo de nuestra experiencia, ¿no? Todo esto en el fondo se demuestra como creado. Y por eso sabemos que existe esta naturaleza superior. Entonces, al demostrar la existencia de Dios, al mismo tiempo está demostrando la existencia de la creación. O sea, que todo el resto es creado, porque es Dios y la existencia del mundo como creación, como ser causado, ¿no? El ser causa y el ser causado. Y entonces pasa a analizar este concepto de la creación. Sigamos con el 5 porque sigue en el fondo es un corolario del mismo tema. Sigue con el 5 y después vemos si hay dudas. Continúo yo. No sé si hay otros voluntarios. Perfecto. A ver, prueba, porque estás tan lejos que no sé si quizás Estoy leyendo de acá. Ah, ya, pero ¿se escucha su voz? A ver, lee un poquito. Habla fuerte. Capítulo 5. Cómo esta naturaleza existe por sí misma y las otras por ella. De igual manera, ella es de sí misma y las otras de ella. ¿Se escucha? No me dice nada. Ah, sí, dice Felipe que se escucha. Ya, perfecto. Puesto que estamos de acuerdo sobre las razones descubiertas hasta el presente, conviene que nos preguntemos si esta naturaleza superior y todos los otros seres son necesariamente de ella, como son necesariamente por ella. Ahora bien, se puede decir igualmente una cosa que es de o por otro, y recíprocamente que lo que es de una cosa es también por ella. Se dirá, por ejemplo, de un objeto que es de tal materia y por tal obrero, o que es de la mano de tal obrero y por el empleo de tal materia y por tal obrero, o que es de la mano de tal obrero y por el empleo de tal materia, porque en efecto la una y la otra han contribuido a darle la existencia, aunque lo que ha recibido de la materia o por la materia sea distinto que lo que ha recibido del obrero o por el obrero. Síguese, por tanto, que como todas las cosas son lo que son por esa naturaleza suprema, y que ella es por sí misma y las otras cosas por algo distinto de ellas, igualmente es verdad el afirmar que todo lo que existe es de esta misma naturaleza suprema, que ella es, por consiguiente, de sí misma y las otras cosas de ella. Y sigue con el sexto, que es estrechamente relacionada. Capítulo 6. Que esta naturaleza no ha sido traída al ser por el auxilio, sí. De ninguna causa, aunque no exista por la nada o de la nada. ¿Y cómo se han de entender estas palabras existir por sí o de sí? Como estas palabras, existir por algo y de algo, no se entienden siempre de la misma manera,
hay que estudiar atentamente cómo todas las cosas existen por la naturaleza suprema o de ella, y cómo todo lo que existe por sí mismo o por otro no puede tener el mismo modo de existencia. Examinemos en primer lugar y en particular la naturaleza suprema que existe por sí misma. Después nos ocuparemos de los seres que existen dentro de ellos mismos. Puesto que es cierto que esta naturaleza suprema es por sí misma todo lo que es y que todas las cosas son por ella lo que son, ¿cómo existe por sí misma? Porque todo lo que se dice existir en virtud de algo lo es o por una causa eficiente cualquiera o por una materia, o por un auxilio, como por ejemplo un instrumento. Pero todo lo que es producto por uno de estos tres medios lo es por otro distinto de sí mismo. Es pues posterior y menor en cierto modo a aquello lo cual debe ser. Ahora bien, la naturaleza suprema no existe de ninguna manera en virtud de otra. No viene después de sí misma, no es menor que ella misma o que cualquier otra cosa. De ahí que no ha podido ser hecha por ella misma o por otra, ni de ella ni otra es la materia de donde ha sacado su substancia. Ni ella ha podido llevarse a sí misma, ni otro ha podido venir en su auxilio para que ella fuese lo que todavía no era. Y entonces, ¿quiere esto decir que lo que no tiene causa ni materia anterior a sí misma, que aquello que no debe su existencia ningún auxilio extraño, deba parecer no ser nada, o por lo menos si es algo, ser mirado como engendrado de la nada y por la nada? Aunque según los principios ya expuestos a la luz sola de la razón, yo pienso haber probado que estas condiciones no pueden ser atribuidas a esta naturaleza superior, sin embargo, no omitiré nada de lo que pueda desarrollar la prueba de esta proposición, porque como he sacado de esta meditación un gran fruto y una gran suavidad, no quiero dejar pasar en este examen ninguna objeción sin responder a ella, aunque fuese simple y absurda. De esta manera, no dejando nada de oscuro detrás de mí, partiré de una mayor certidumbre para concluir en proposiciones ulteriores y si, como me lo propongo, quiero llevar la convicción a algún espíritu apartadas y hechas desaparecer hasta las más pequeñas dificultades, la más lenta inteligencia abordará fácilmente estas materias si las oye tratar. Así pues, decir que esta naturaleza sin la cual no existe ninguna otra no existe, sería tan fácil como sería absurdo afirmar que todo lo que existe no existe. Y no lo sería menos el decir que ha sido hecha de la nada, porque no se puede comprender de ninguna manera que aquello que es algo sea por el poder creador de la nada. Si alguna cosa en efecto emanase de algún modo de la nada, emanaría por sí misma, o por otro, o por la nada. Pero es evidente que ningún ser puede en forma alguna emanar de la nada. Si pues esta naturaleza ha salido de la nada, ha salido o por su propio esfuerzo o por el auxilio de otro. Pero no hay cosa que pueda salir de la nada por su propia fuerza, porque todo lo que sale de la nada por alguna cosa es necesario que sea posterior a aquello de que ha salido. Y como esta esencia no puede ser anterior a sí misma, no ha salido de ninguna manera de la nada por su propia virtud. Y si se quiere que haya sido creada de la nada por medio de otra naturaleza, entonces no es superior a todas las demás. Al contrario, es inferior a alguna. No es por sí misma lo que es, sino por otro. Otra demostración. Si esta naturaleza ha salido de la nada por medio de alguna cosa, lo que le ha dado la existencia es un gran bien, puesto que es la causa de tan gran bien. Puesto que es la causa de tan gran bien, pero no puede existir ningún bien anterior a este bien sin el cual ningún bien existe. Pues este bien, sin el cual no hay ningún otro, es evidentemente esta naturaleza suprema, por lo cual no ha habido ningún ser anterior, ni siquiera ideado por la inteligencia, con la ayuda del cual esta naturaleza haya podido salir de la nada. Finalmente, si esta naturaleza ha nacido de la nada o sido engendrada de la nada, es necesario entonces o que no sea de ella misma o por sí misma lo que es, o bien que sea precisamente esa nada en cuestión. Es inútil demostrar la falsedad de estas dos conclusiones, porque aun cuando esta sustancia suprema no es creada por una causa eficiente, ni ha sido formada de ninguna materia, y ningún socorro extraño le ha ayudado a pasar al ser, sin embargo, no viene de la nada y por la nada, sino que todo lo que es, lo es por sí misma y de sí misma.
¿Cómo se ha de entender entonces que es por sí misma y de sí misma si ella no se ha creado ni es la materia de donde ha salido, si finalmente no ha tenido ayuda de ningún género para pasar de la nada al ser? Yo creo que hay que entenderlo de la misma manera y en el mismo sentido que se comprende y dice que la luz ilumina, que brilla por sí misma y de sí misma, porque las relaciones que existen entre la luz, iluminar, iluminando, son las mismas que las que se encuentran entre esencia, ser y siendo. Así, la esencia suprema, la existencia absoluta, el ser existente y subsistente por excelencia, están en las mismas relaciones que luz, iluminar e iluminando. Y sigue con este 7 que todavía... porque todo esto se entiende si se contrasta la naturaleza suprema con la naturaleza creada. Como o si te cansaste, ¿puedes leer a alguien más? ¿No? ¿Puedes seguir? Ya, lee también el 7 entonces. Capítulo 7. Como todas las otras cosas tienen el ser por esta naturaleza y de esta naturaleza. En cuanto a todo ese mundo de seres que existen en virtud de una fuerza distinta de ellos mismos, nos queda por aclarar este punto. ¿Cómo han sido creados por la sustancia suprema? ¿Es ella su causa eficiente o material? Inútil preguntarse aquí si esas cosas han sido creadas por ella en este sentido únicamente, de que hubiera ayudado a su creación sirviéndose de otro como de causa agente o de una materia preexistente. Ya se ha demostrado anteriormente que era absurdo el que esta naturaleza suprema crease bajo las órdenes de cualquier otra potencia, y que no hubiera tenido la primera parte en la producción de los seres. Creo, pues, que debo averiguar primero si las cosas creadas han sido formadas de alguna materia. No dudo que este conjunto del mundo, con sus partes, tal como lo vemos, esté formado de agua, de tierra, de aire y de fuego. Estos 4 elementos pueden concebirse de cualquier manera, sin las formas con que les vemos revestidos en las cosas creadas. De suerte que su naturaleza indeterminada y confusa parezca ser la materia común de todos los cuerpos que se distinguen por sus diversas figuras. No dudo de ello, repito, pero me pregunto de dónde ha nacido esta materia del universo de que acabo de hablar. Porque si esta materia proviene de otra, esta es con más justo título la materia del universo corporal. Si por consiguiente la universalidad de las cosas ya visibles, ya invisibles, está formada de alguna otra materia, no solamente no puede ser, pero ni siquiera se puede decir que esté formada de otra materia más que o de la naturaleza suprema o de sí misma, o de una tercera esencia, la cual no puede existir porque no puede ni siquiera pensarse que exista nada fuera del ser supremo, per se subsistens, y de la universalidad de las cosas que no existen por sí mismas, sino que han sido hechas por este mismo principio. Por tanto, lo que de ninguna manera tiene existencia no puede ser materia de nada. Por otra parte, el mundo per se subsistens no puede traer su origen de su propia naturaleza, porque entonces existiría en cierto modo por sí misma y por otro distinto de aquel por el cual existen todas las cosas, y ya no sería uno solo el autor de todo lo creado, consecuencias necesariamente falsas. Además, todo lo que está hecho de alguna materia está hecho de algo distinto de sí mismo y es posterior a ella. Y como nada puede haber extraño o posterior a sí mismo, síguese que no existe nada que esté compuesto de su propia materia. Pero si de la sustancia misma, de la naturaleza suprema, puede salir alguna cosa que sea menor que ella, entonces el soberano bien puede cambiar y corromperse, afirmación que sería una impiedad. Por lo cual, como todo lo que es distinto de esta naturaleza es menor que ella, es imposible que nazca de ella nada si con ello ha de sufrir cambio y corrupción. Más aún, lo que puede cambiar y corromper al soberano. Bien no puede ser bueno, en ello no hay duda. Y si existe alguna naturaleza inferior formada de la sustancia misma del soberano bien, como no hay nada que no provenga de la suprema esencia, el soberano bien queda corrompido y cambiado por esa misma naturaleza, y se sigue que esta suprema esencia, que es el bien soberano, no es el bien, lo cual es una contradicción. Tenemos que creer, por consiguiente, que ninguna naturaleza inferior se haya constituida por la materia del sumo bien como de causa material. Y puesto que es evidente que la esencia de las cosas producida por otro no puede estar constituida como de causa material de sí misma, o de la esencia suprema, o de otro ser, hay que concluir que no ha salido de ninguna materia. Por lo cual,
puesto que todo lo que existe, existe por la suprema esencia y que nada puede existir si no es producido por ella de la nada o de una materia preexistente, síguese necesariamente que, excepto ella misma, no hay nada que no sea producido por su acción. Y como nada existe o ha existido más que ella, o lo que ella ha producido, síguese que no ha podido hacer nada con ayuda de un instrumento o de un auxilio cualquiera distinto de ella misma, sino que todo lo que ha hecho ha sido o de algo como materia o de la nada. Y puesto que es cierto que la esencia de todas las cosas que no son la esencia suprema ha sido creada y sin ninguna materia previa, es incontestable que esta esencia suprema ha producido por sí sola, por sí misma y de la nada, la universalidad de las cosas, esa innumerable muchedumbre de seres tan hermosa, tan variada y con tanto orden, tan diversa, con tanta armonía. Bien, ahora sí podríamos resumir. Es bastante largo, pero no tan difícil de resumir, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos principales? Bueno, partiendo, Dios es de sí mismo y por sí mismo. No puede, es por sí mismo, puesto que existe no por causa de otra cosa. Y es de sí mismo porque no salió de la nada, porque nada puede salir de la nada, sino que salió de sí mismo. Sí. Claro, en primer lugar reafirma el concepto de que significa que Él es por sí mismo. En el fondo significa nada más que eso, que es incausado. Claro, como Él es incausado, ¿no? Entonces no puede ser por otro. Y cuando se dice que es por sí mismo, no significa tampoco que Él se causa a sí mismo, o causa sui, como después algunos dirán, porque causarse a sí mismo también es imposible, porque tendría que tener primero el ser para después poder dárselo a sí mismo. Entonces no es causa de sí mismo, no es causado por sí mismo, ni causado por otro, ni mucho menos puede venir de la nada, entonces simplemente es, claro, es, tiene el ser por esencia, ¿no? Y por otro lado, también es muy importante lo que dice después, lo que es creado tiene que ser creado de la nada, pero ¿en qué sentido? Bueno, después lo seguirá explicando, pero aquí precisa una primera cosa. ¿Qué es lo primero que precisa aquí de la creación? ¿Cuál es la relación primaria? O más bien dicho, parte precisando cómo no es. ¿Cómo no hay que pensar que es la creación? Que es también un error muy antiguo y al mismo tiempo muy moderno, un error muy tradicional, muy persistente. El pensar que creación implique, ¿cuál es el error que refuta aquí en este capítulo que leímos recién? Cuando hace también esta comparación del obrero, ¿no? Cuando se dice que una cosa viene, claro, viene de la materia y por el obrero, ¿no? Pero es distinto, no es lo mismo lo que recibe de la materia a lo que recibe del obrero. Y cuando nosotros pensamos en la creación, como siempre la imaginamos en términos como visibles, la imaginamos con un obrero, o sea, imaginamos un demiurgo y una materia, ¿no? Pero resulta que en este caso no puede haber materia. No puede haber materia aparte de la primera esencia, ¿no? ¿Por qué no puede haber materia aparte, como independiente de la primera esencia? Sería otro principio de la creación. Porque si no sería otro principio. Claro, se ha demostrado que el principio es uno solo, que la causa de todo es un único principio. Entonces no puede haber otro principio que es la materia, ¿no? Ni otro principio, como decía, si se acuerdan las doctrinas no escritas de Platón, que era una versión sofisticada de la materia prima, ¿no? Que se decía en Platón que
las cosas venían del demiurgo y de la materia, pero después Platón decidió que este concepto de la materia por sí solo no se sostenía, y entonces lo hizo remontar a un principio anterior que habría sido la díada indefinida, ¿no? Otro principio que subsiste al lado del uno sería la díada indefinida. Pero en el fondo este otro principio cae bajo el mismo razonamiento, que no puede haber otro principio aparte del primer principio, ¿no? Entonces, que yo lo llame materia prima, que yo lo llame díada indefinida, de cualquier manera que lo llame, se demuestra que no puede haber otro principio fuera del primer principio, porque si no, ese no sería principio, digamos. Se ha demostrado que tiene que haber una única causa de la cual se predica el ser, ¿no? De un modo estricto, de un modo propio, y tiene que ser una sola, porque si fueran más de una, digamos, se pondría el mismo problema, ¿cuál deriva de cuál? Tendrían que, si hubiera varias, ¿no? Tendría que igual hacerse remontar últimamente a una sola. Y entonces no puede haber materia prima en este sentido. Lo cual no quita, dice él, que haya una materia del universo en el sentido de un sustrato natural o unos átomos, digamos, detrás de los cuales que se transforman en distintas figuras de tierra, de fuego, de aire, ¿no? O sea, tiene que haber quizás, esta primera como arcilla, este primer sustrato, pero no es una materia prima en el sentido de ser un principio independiente como al lado del primer principio, porque eso es contradictorio, ¿no? Entonces, no puede haber una causa material del universo que no sea Dios, pero por otro lado tampoco puede ser Dios causa material, del cual proceden las cosas como de la causa material, ¿no? ¿Por qué no puede ser Dios tampoco causa material? ¿Se entiende en qué sentido es causa material? Como algo que al transformarse, ¿no? Produce la creación. Porque estaría como poniendo a Dios en la misma naturaleza que nosotros, y con un sentido de una naturaleza finita, como con todas las propiedades que tiene la materia, por ende, no separándolo en una forma distinta de ser. Claro, en otras palabras, como decía ya Agustín, que repite aquí prácticamente la fórmula de Agustín en las confesiones, Dios se corrompería, ¿no? Que era digamos, el error que Agustín le achacaba a los maniqueos, que en el fondo es Dios quien se corrompe en la creación, que la creación venga entonces de la sustancia misma de Dios, que sea una transformación de la sustancia misma de Dios, o sea, Dios mismo bajo otro aspecto. Entonces, si eso fuera, Dios sería corruptible, claro, y eso implica que sería finito. Entonces implica que lo infinito se volvería finito, y eso también es contradictorio. Entonces, ahí sí pone la base para entender qué significa que Dios crea de la nada, que evidentemente no es una nada absoluta, no significa que la nada sea algo de lo cual Dios crea, ¿no? Sino simplemente significa que Dios no necesita nada para crear, ni tampoco no necesita una materia prima externa a él, pero tampoco crea desde su propia sustancia en el sentido que transforme su propia sustancia, porque ambas cosas van a violar el principio de no contradicción, ¿no? Porque si él se pudiera transformar, ¿no? Entonces no sería la esencia suprema, porque característica de la esencia suprema es que tiene el ser por sí misma, y una cosa que ha recibido el ser de otra por transformación no podría ser el ser por sí misma. Y entonces queda que cree de la nada, pero todavía no está del todo claro qué significa esto de la nada. Entonces va a explicarlo esto con otro capítulo más para que quede más claro. Profesor, ¿Sí? no me quedó del todo claro porque, por lo menos teóricamente, no sería posible que este ser como perfecto de cierta forma cambiase con tal de formar el universo, el mundo, y después fuera eso solamente, como que no
que después ya no fuese el ser supremo que fue antes. Tal vez aplicar el concepto de tiempo puede ser un poco ilógico con respecto a Dios, pero aunque sea como teóricamente, ¿por qué sería automáticamente contradictorio que eso ocurriese? No me queda todo claro. Porque contradice la definición que se ha dado de Dios, que es el ser por sí. Digamos, este ser causado, si fuera causado por esta transformación, ya no, digamos, no sería ser por sí, sería un ser sujeto a la finitud, al cambio, al recibir el ser de otro, en definitiva. O sea, el ser que recibe el ser de otro sería el mismo ser que le da, entonces el ser causado y eso es una contradicción directa, ¿no? Ven que todos estos razonamientos entonces están fundados como muy directamente en el principio de no contradicción, ¿no? En ese sentido son, como diría Platón, son ciencia en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Digamos, en un sentido más estricto que cuando se dice, por ejemplo, que el universo viene del Big Bang, etc., ¿no? Todo eso está basado en razonamientos probables, diría Platón. Son estructuras, constructos racionales probables, pero al final son hipótesis. En cambio, esto que está haciendo que parece tan sencillo, ¿no? Que parece como, claro, con palabras que no necesitan tampoco gran terminología técnica ni nada de eso. Esto es ciencia en el sentido más duro, porque está basado directamente en el principio de no contradicción. Si tú lo niegas, estás violando en forma directa el principio de no contradicción. Entonces es ciencia en el sentido estricto, por contraposición a la hipótesis, ¿no? A la hipótesis que es propia de una hipótesis física acerca del universo, ¿no? Claro, se le podría poner con las ciencias formales o actuales, matemáticas o lógica, porque deriva de cierto axioma. ¿Cómo? Se podría contraponer, o sea, se podría poner dentro de este tipo de razonamiento, se podría poner dentro de las ciencias formales, como se llaman, lógica, matemática, porque deviene deductivamente de un axioma. Claro, viene deductivamente de un axioma. Pero la característica de este razonamiento es que estos axiomas en que está basados son axiomas primarios, antes de los cuales no hay nada. Entonces es ciencia, pero en un sentido superior a la ciencia lógica o a la ciencia matemática, porque son axiomas primarios, digamos, sobre los cuales todos los otros axiomas están fundados. Todos los otros axiomas que son de la matemática, etcétera, son secundarios respecto a estos primeros axiomas, porque estos son los primeros principios sobre los cuales nosotros pensamos toda la realidad, ¿no? Entonces, cuando tú haces un silogismo, tú tienes un razonamiento, pero dentro de la lógica, ¿no? Pero aquí es la lógica vista en su aplicación primaria a la realidad, ¿no? El principio de no contradicción. Es la lógica, pero no en cuanto a desarrollo lógico, sino en cuanto a aplicación del principio primario de la mente a la realidad. Entonces es ciencia en este sentido más duro, porque es como el primer ladrillo donde apoya nuestro pensamiento y nuestro primer juicio, nuestro juicio primario sobre toda la realidad, ¿no? Esa es la característica de esta ciencia en particular. Profesor, no sé si se sale un poco el tema, si quieres podemos seguir nomás, pero me queda la duda de por qué cuando se intenta como pensar sobre Dios, que supone como que creó todo lo que hay, todo lo que ¿por qué suponemos que podemos aplicar nuestras formas de lógica, de pensamiento y los razonamientos que tenemos para entenderlo? Como, ¿por qué no sería posible que Dios tuviera unas reglas completamente diferentes a las que nosotros podemos comprender? Si me preguntas si tiene que ver con la bondad de Dios o con como que Él quiere que seamos capaces de conocerlo,
¿O cómo se justifica que si estemos seguros de que nuestros principios lógicos, por ejemplo, sí son los que deben seguirse al describir a Dios, que parece estar incluso por encima de eso? Es que ese es el punto, que Dios no puede estar por encima de los principios lógicos, porque los principios lógicos, por su mismo carácter absoluto, están relacionados de un modo esencial con la propia naturaleza divina. No serían principios lógicos si no fueran absolutos. Nosotros, cuando los concebimos como principios lógicos, los concebimos como absolutos. Y de lo absoluto de esos principios, deducimos la existencia de Dios. Digamos, la existencia de Dios está basada en concebir como absolutos nuestros principios. Porque al concebir como absolutos nuestros principios, ¿no?, decimos que deben últimamente remontarse a un ser absoluto. No es que nosotros hablemos de Dios y después no es que hablemos de Dios como ser absoluto y de eso deducimos que nuestros principios son absolutos, sino al revés. Nuestros principios los concebimos necesariamente como absolutos. Y al concebirlos como absolutos, deducimos de ellos que existe el ser absoluto. La deducción es al revés. Es la idea de Dios que está basada en estos principios nuestros. Y estos principios nosotros los concebimos necesariamente como absolutos. Entonces no podemos decir, quizás haya otros. No, porque nosotros necesariamente los concebimos como absolutos. Aun cuando lo queramos negar, hay gente que se deleita en negarlos, en decir que no son absolutos. Y dice, no, estos principios, aquí hay que prender la luz. No son absolutos. Pero el que dice eso, ¿puede realmente pensarlo? Puede decirlo, pero yo le pregunto, ¿puede realmente pensarlo? Porque yo puedo decir muchas cosas, porque las palabras son voces, ¿no? Pero en sí mismas. ¿Pero puedo realmente pensar esto? Esta es la pregunta, que estos principios no son absolutos. ¿El que dice eso está pensando eso? ¿Puede pensarlo? ¿Es metafísicamente concebible que pueda pensar eso? ¿Se entiende la pregunta? No puede que él de buena fe cree que lo está pensando, pero mi pregunta ¿es metafísicamente concebible que esté pensando eso? No puede, porque ya está aplicando los principios de verdad bien dice. Cualquier cosa que dice está aplicando esos principios. Está diciendo, es verdad que... Cualquier cosa que tú dices, estás pretendiendo que es verdad. Estás diciendo, es verdad que es verdad. Entonces, igual siempre se está remontando este absoluto del ser que está fundado, evidentemente, en el ser del pensamiento, que es verdad. Pero justamente por lo mismo, creo entender el razonamiento que estaba planteando, pero justamente por lo mismo, porque todos mis pensamientos, ideas y razonamientos tienen todas esas ideas de base, no me sería también por lo mismo imposible siquiera pensar un escenario en el que no fuese así. Y no como... ¿Posible? En el sentido de que si es que yo todo el tiempo, cualquier razonamiento que pueda hacer, necesite pensarlo a través de esto, se me haría imposible pensar que, por ejemplo, un ser superior a mí pudiera no tener la necesidad de cumplir con esos principios. A eso me refiero un poco, ¿no? Entiendo la deducción de que porque tenemos estos principios, como que deben referirse a un ser absoluto que nos creo que... La pregunta es, otro caso, si es que fuese posible que, por mi misma falabilidad, como de estar capaz de estar en lo incorrecto y lo restringido que es mi pensamiento, pudiera ser que no fuese así, que mis pensamientos, estos son absolutos para mí y solo puedo pensar en base a ellos,
Pero un ser superior a mí no necesariamente debería cumplir con ellos. No, porque una vez que tú dices una vez que tú admites que son absolutos, no, ya no tienes vuelta atrás. Una vez que dices que son absolutos, absoluto significa que no depende de nada. Absoluto significa que vale por sí, que no depende absolutamente de nada. Entonces tampoco depende de ti, no tiene nada que ver contigo, sino que tú lo piensas como absoluto. No puedes aquello que has admitido que es absoluto, hacerlo depender de otro, porque entonces ya no es absoluto. Pero si tú dices que el absoluto depende de otro, tú dices, quizás este absoluto que yo piense depende de otro. Pero esta proposición que tú estás formulando depende de los primeros principios que tú no puedes salir de eso. No puedes decir quizá haya alguien que piense con otros principios, porque una vez que tú lo llames principios, una vez que admites, tomas conciencia que son absolutos, no puedes después relativizarlo, porque inmediatamente te estás contradiciendo. ¿No? Estás diciendo que dependen entonces de otra cosa, que sería a su vez el absoluto, porque últimamente todo tiene que depender de una última realidad, ¿no? Pero eso no sería asumir que las palabras tienen una identidad real a la que corresponden. Como no Claro. podría ser el concepto absoluto meramente un concepto imaginario que nosotros creamos y en el cual nos atrapamos en el lenguaje y del cual no podemos salir. Como decimos, creamos el concepto absoluto, por lo tanto tiene que haber algo absoluto. No sería más bien como una fantasía humana más que otra cosa. Una fantasía. Claro, como que creamos el concepto y una vez que lo creamos tenemos que dar la explicación y en eso vamos a quedar constantemente en un círculo en el cual sí o sí vamos a tener que referirnos a un ser absoluto. Pero es que precisamente lo que decíamos antes, todo lo que tú afirmas, o sea, tú afirmas que ese concepto es un producto de la fantasía. O sea, de la creación humana más que otra cosa. Claro, que es creado por el hombre. O sea, que estos conceptos son algo que como que emana de mí, creado por mí. Claro, que emana de la comunicación entre los humanos. Decir como, por ejemplo, uno, la belleza, son cuestiones de creación humana. Claro, son cuestiones de creación humana. Y eso es verdad. Es que eso también es lo que veo, porque el hecho de decir que existe una verdad, de crear un concepto de verdad, nos llama sí o sí a caer en una circularidad en la cual no la podemos negar. En cambio, si es que no existiese el lenguaje, ¿podríamos hablar de una verdad? Si no existiese el lenguaje, no podríamos hablar. Pero el problema es, ¿qué cosa explica que exista el lenguaje? O sea, tienes que preguntarte, ¿cómo puede existir el lenguaje? Porque el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? ¿A qué llamas lenguaje? Ahora está muy de moda esto que ponen tanto de moda, este famoso giro lingüístico. Gran descubrimiento. Hemos descubierto ahora en el siglo XX, antes a nadie se le había ocurrido, el giro lingüístico. Lo que se les olvida es, crean fórmula, pero después no se preguntan qué significan exactamente, ¿no? ¿Qué significa el lenguaje? Giro lingüístico. Antes no se había hablado nunca de lenguaje en la historia de la filosofía. El lenguaje es una estructura representacional que utilizamos los humanos para poder referirnos a las cosas. Una estructura representacional. Claro, por medio de signos. Es un signo. No, un sistema de signos. Bueno. Un signo. Bueno, un sistema de signos. El lenguaje son signos. Como ya decía Agustín en ese pequeño diálogo de Magistro, ¿no? El lenguaje son signos y los signos presuponen cosas a las que tengan que señalar. Presuponen un significado. Y el significado entonces supone Se iba a decir que supone un referente, pero me gustó mucho el texto de Wayne que leímos en Metafísica, entonces yo creo que no ¿El texto de? supone un referente.
de Willard Quine acerca de lo que hay. Él se apoya en la teoría de las descripciones de Russell para negar que las palabras necesiten un referente o una significación para ser significativas. O sea, pueden ser significativas sin significar nada. No. Sin tener una referencia objetiva. Sí. ¿Qué significa referencia objetiva? Pegaso no existe, puede entrar en el problema en que decir que Pegaso no existe asume la existencia de Pegaso. Entonces, con la teoría de las descripciones de Russell, implica como que no hay un X que posee las características de Pegaso. Entonces, un X real. Claro, como no hay un objeto o algo en la realidad que posea las características. Algo en la realidad. Claro. Ya. Y entonces, si no hay algo en la realidad, no tiene un referente. Claro. Un referente objetivo. ¿Objetivo? ¿Qué significa objetivo? Claro, En la realidad. ¿Ven que juegan con las palabras? No, pero hay... Nadie está negando. ¿No ve que es la misma discusión entre realistas y nominalistas? No tiene un referente. ¿Qué significa objetivo? Real. Ya. Pero nadie está negando la existencia de la realidad, porque eso de perogrullo. Lo que está diciendo es que uno puede afirmar que hay cosas que no son parte de la realidad. De la realidad. Y entonces estas cosas que no son parte de la realidad, ¿qué son? Son descripciones nomás. Ahí podemos hablar nada más de descripciones lingüísticas. Podríamos decir características que no necesitan por qué tener un ente que tenga todas esas características. Un ente real. Claro, no necesitan de ese ente, es lo que estoy diciendo. Ya. Y entonces, ¿esto otro al que se refiere qué es? Y una descripción nada más. No, la descripción es descripción de algo. ¿De algo qué es? No, porque al menos si uno habla... Cuando yo describo es un sistema de signos, pero eso que estoy describiendo, ¿qué es? Ontológicamente, ¿qué es? Vean que es exactamente la misma discusión, que le cambian las palabras, lo enredan un poco más, pero la oposición es la misma, no se refiere a nada real. Este significado no necesariamente es algo real. O yo diría más, porque nosotros dijimos más que eso, dijimos que nunca es solo real. Claro, que puede ser virtual, o mental. Es un ente mental, es un concepto. ¿Y este concepto qué? ¿Cuál es su naturaleza ontológica? ¿Cómo? Sí. La usía virtual. ¿Qué es la naturaleza virtual? ¿Y cuál es la naturaleza de los conceptos que tratamos de explicar? Es muy bueno que hayan leído estos otros textos, porque el ejercicio que podrían hacer es refutarlos en base a estas poquísimas pero sólidas cosas que aprendimos leyendo a estos viejos, oscuros, medievales, ¿no? Decían mucho menos tontera de estos ilustrados, iluminados, ¿no? que creen que inventan el huevo de Colón. Los conceptos últimamente, todos los conceptos, ¿qué son ontológicamente? Cómo se ordenan, cómo se ponen en un cuadro de toda la realidad. No sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo explicamos nosotros su consistencia ontológica, su existencia en cuanto a conceptos, que son los referentes de nuestros signos? Finalmente, nosotros explicamos que los signos se refieren a entes reales solo a través de conceptos. No es que los signos se refieran directamente a los entes reales, se refieren a conceptos, y mediante los conceptos nosotros interpretamos los entes reales. No es que nos referimos a los entes reales puramente, siempre nos referimos a los entes reales mediante conceptos. Mi duda, profesor, ¿usted entonces afirma que todos los conceptos se corresponden con un ente real? ¿O no? No, yo nunca he afirmado eso. Yo creo que ningún medieval tampoco nunca ha afirmado eso. Hay gente que lo afirma. Es que han intentado
digamos, más que afirmarlo, han intentado decir que había un referente real, los realistas, para todo concepto, pero han intentado escaparse por todos los rincones para evitar referir esto real que llamaban la sustancia, a la que se correspondía el concepto, con el ente real individual, ¿no? Pero los refutadores del realismo le han mostrado que, como tú lo quieras girar, finalmente si tú dices que el concepto se refiere siempre a algo real, ¿no? Finalmente terminas identificándolo con el ente real, ¿no? Y ese es el error del realismo. Entonces estos nuevos nominalistas de ahora dicen, gran descubrimiento, los conceptos no se refieren necesariamente a un ente real. Y acto seguido, entonces están a un paso de caer en el nominalismo. Y de una u otra forma caen, o en el nominalismo o en el realismo. Si no se refiere a un ente real, entonces es algo creado por nosotros. ¿Se fijan que es siempre la misma? Entonces es algo, nada, es algo que nosotros elaboramos. Es algo que nosotros elaboramos. Pero es cierto eso, que el concepto es algo que nosotros elaboramos. Explicamos que sí, en un sentido, pero no en otro. Sí, en un sentido es algo que nosotros elaboramos, no tanto así que también elaboramos muchos conceptos falsos, ¿no? Pero en otro sentido no. ¿En qué sentido no puede ser algo que nosotros elaboramos? Como en este sentido que lo que elaboramos a partir de una materia prima que es eterna y que no depende de nosotros, los conceptos. Claro, aquello en base a lo que nosotros lo elaboramos, los conceptos ontológicamente se remontan, son un árbol, como dice Porfirio, ¿no? Son una pirámide, y últimamente se remontan a ciertos principios, o más exactamente a un único principio, ¿no? Del cual después derivan los primeros principios. Primeros, entre comillas, porque el primero en realidad es solamente el primero, ¿no? Pero se suelen llamar por tradición primeros principios, aunque sea inexacto decir primeros principios, porque el primer principio en sentido estricto es una sola noción, ¿no? Pero los conceptos se remontan todo este primer principio, y este primer principio no lo podemos haber creado nosotros. ¿Por qué? Porque es absoluto. Al pensarlo, nosotros lo pensamos necesariamente como absoluto. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero yo soy absoluto. Entonces, claro, está esa... Podemos pensar que lo hemos conseguido nosotros al precio de afirmar que nosotros somos absolutos. Ahora resulta que si nosotros afirmamos que nosotros mismos somos absolutos, caemos en una contradicción patente con la, digamos, con la ciencia empírica, con la realidad empírica, porque es obvio que sabemos de la ciencia empírica, bueno, o de todas las hipótesis acreditadas en la ciencia empírica, de todas las escuelas de pensamiento físico, etc., no somos seres absolutos, venimos del tiempo, hay diferentes ideas del tiempo, diferentes ideas del Big Bang, pero ninguna afirma que somos seres absolutos, ¿no? Esto es una afirmación contraria a toda ciencia, digamos. Entonces, quiere decir que si nosotros no somos absolutos, entonces hay un corte ontológico, nosotros somos un ser finito, y es todo ahí, digamos, la disyuntiva. Nosotros somos finitos, y estos principios de la mente los concebimos, en base a los cuales pensamos todo, y de los cuales no nos podemos escapar. Cualquier giro lingüístico, cualquier fórmula rara que inventemos, no nos podemos escapar, que finalmente todas estas fórmulas son conceptos que se remontan a primeros principios. Y estos primeros principios, o primer principio, es lo que emana de nosotros, porque nosotros somos finitos. Tiene que emanar, entonces, del principio de la realidad. A no ser, repito, que yo afirme que yo soy el principio, ¿no? Pero ahí, repito, caemos ya en una locura peor todavía, ¿no? Entonces, este es el punto. No podemos afirmar que
son fantasías nuestras, porque todas las fantasías últimamente son conceptos, y los conceptos últimamente se remontan a estos principios, no se escapa de eso. Haber creado nosotros, porque es metafísicamente contradictorio. Hay, digamos, principios de la razón que son superiores a todos, superiores a toda fantasía, a toda descripción, a toda imaginación, a todo deseo, a todo, porque nosotros mismos, cuando pensamos, siempre los estamos pensando como, todo lo que pensamos depende de estos principios, que entonces siempre los estamos concibiendo como absolutos. No podemos hacer la hipótesis si acaso estos principios son absolutos, porque esa hipótesis dependería entonces de otros principios superiores a esto, que es claramente que es una contradicción, ¿no? Estos son los principios en los que se basan todas nuestras dudas, todas nuestras fantasías, todo, absolutamente todo lo que pensamos. No podemos escaparnos de esos principios imaginando la realidad como paralela fuera de ellos. Toda realidad que imaginemos siempre necesariamente va a haber todos los mundos posibles, como está también otra cosa que está muy de moda. Todos estos famosos mundos posibles, digamos, en resumidas cuentas, son entretenidos para la física. Puede haber diferentes universos, yo eso no lo sé. No. Pero en cuanto a la realidad, aunque yo conciba 1000 universos, finalmente los estoy concibiendo siempre bajo un único principio de la mente. Es siempre el mismo principio de la mente que me permite concebir todas estas cosas. Cualquier hipótesis que yo pueda hacer, ¿no? Pero ahora sí que nos parece que nos van a echar. Así que seguimos conversando mañana. ¿Puedo hacer una consulta cortita? Cortita, sí. ¿Qué pasa en el caso de conceptos contradictorios como el concepto del círculo cuadrado? Pero el concepto contradictorio no es un concepto. Digamos, es una justaposición de conceptos que no, digamos, que no llegan a formar un tercero. Que no. Entonces, es una justaposición de palabras, pero no, digamos, no crea un concepto. Pero hagan un ejercicio de eso, una refutación de, ¿cómo se llama el autor que mencionaste? De Quine, por ejemplo, es un buen ejercicio. O una defensa. Puede servir para ensayo. ¿Cómo se hace? O un intento de defensa y alguien hace la contraparte, claro. Me parece.